Hoy les traigo este video, El perfume de Patrick Süskind. Patrick Süskind es un alemán nacido en 1949. De este libro empieza a haber publicaciones desde 1984, aunque sería en 1985 que aparecería como novela de manera oficial. Está ambientada en París del siglo XVIII y lo que este libro nos narra es acerca de la vida de Johann Baptist Grenouille. Voy a compartir algunos puntos enfocados en el nacimiento, en la infancia y en la adolescencia de Johann Baptist Grenouille. Como primer punto nos viene a dar un contexto el autor acerca de cómo es la sociedad en el siglo XVIII en París. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excremento de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábanas grasientas, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados. Los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. El campesino apestaba como el clérigo, el oficial de artesano como la esposa del maestro. Apestaba la nobleza entera, y sí, incluso el rey apestaba como un animal carnicero y la reina como una cabra vieja. Nos dan una descripción un poco insalubre de cómo es vivir en esa época. Sin demorar tanto en la parte narrativa, empieza a conectar esta descripción con el nacimiento de Johann Baptist Grenouille. Cuando se iniciaron los dolores del parto, la madre de Grenouille se encontraba en un puesto de pescado de la Rue aux Fers, escamando albures que había destripado previamente. La madre de Grenouille deseaba que todo pasara cuanto antes, y cuando empezaron los dolores de parto se acurrucó bajo el mostrador y parió allí, como hiciera ya 5 veces, y cortó con el cuchillo el cordón umbilical del recién nacido. En aquel momento, sin embargo, a causa del calor y el hedor, que ella no percibía como tales, sino como algo insoportable y enervante, como un campo de lirios o un reducido aposento demasiado lleno de narcisos. Cayó desvanecida debajo de la mesa y fue rodando hasta el centro del arroyo, donde quedó inmóvil con el cuchillo en la mano. Gritos, corridas, la multitud se agolpa a su alrededor, avisan a la policía. La mujer sigue en el suelo con el cuchillo en la mano. Poco a poco recobra el conocimiento. ¿Qué le ha sucedido? Nada. ¿Qué hace con el cuchillo? Nada. ¿De dónde procede la sangre de sus refajos? De los pescados. Se levanta, tira el cuchillo y se aleja para lavarse. Entonces, de modo inesperado, la criatura que yace bajo la mesa empieza a gritar. Todos se vuelven, descubren al recién nacido entre un enjambre de moscas, tripas y cabezas de pescado y lo levantan. Las autoridades lo entregan a una nodriza de oficio y apresan a la madre, y como ésta confiesa sin ambajes que lo habría dejado morir, como por otra parte ella hiciera con otros 4, la procesan, la condenan por infanticidio múltiple y 2 semanas más tarde la decapitan en la Place de Grève. Es curioso cómo cuando nos habla acerca del nacimiento de Grenouille nos cuenta la forma en que acaba su madre. En esta parte nos habla acerca de cómo Grenouille era en la infancia y cómo se comportaba con su peculiar sentido del olfato. Era como si poseyera un inmenso vocabulario de aromas que le permitiera formar a voluntad enormes cantidades de nuevas combinaciones olfatorias, a una edad en que otros niños tartamudeaban con las primeras palabras aprendidas, las frases convencionales, a todas luces insuficientes para la descripción del mundo. Si acaso lo único con que podía compararse su talento era la aptitud musical de un niño prodigio que hubiera captado en las melodías y armonías el alfabeto de los distintos tonos y ahora compusiera él mismo nuevas melodías y armonías, con la salvedad de que el alfabeto de los olores era infinitamente mayor y más diferenciado que el de los tonos.
y también de que la actividad creadora del niño prodigio Grenouille se desarrollaba únicamente en su interior y no podía ser percibida por nadie más que por él mismo. Con estos hechos vamos a encontrar que Grenouille no es una persona normal y empieza a presentar alguna fortaleza ante enfermedades, ante adversidades, ante intentos de asesinato aun cuando él era bebé. Uno de los puntos importantes es cuando Joan Baptiste Grenouille conoce ese aroma que lo va a hacer como obsesionarse de alguna manera en capturarlo. Ahora olía que ella era un ser humano, olía el sudor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo, y lo olía con el mayor placer. Su sudor era tan fresco como la brisa marina, el sebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez, su sexo olía como un ramo de nenúfares, su piel como la flor de albaricoque, y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces en perfumes, todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de repente una mera insensatez. Centenares de miles de fragancias parecieron perder todo su valor ante esta fragancia determinada. Se trataba del principio supremo, del modelo según el cual debía clasificar todos los demás, era la belleza pura. Grenouille vio con claridad que su vida ya no tenía sentido sin la posesión de esta fragancia. Debía conocerla con todas sus particularidades, hasta el más íntimo y sutil de sus pormenores. El más simple recuerdo de su complejidad no era suficiente para él. Quería grabar el apoteósico perfume como con un troquel en la negrura confusa de su alma, investigarlo exhaustivamente y en lo sucesivo solo pensar, vivir y oler de acuerdo con las estructuras internas de esta fórmula mágica. Nos cuenta cómo va persiguiendo ese aroma hasta encontrarse con la niña que lo origina. El siguiente punto ocurre muy ligado al anterior. En este nos empieza a contar un poco cómo él cataloga todo lo que va conociendo acerca de los olores y los va sistematizando para tener un orden. Aquella misma noche pasó revista, primero despierto y luego en sueños, al gigantesco y desordenado tropel de sus recuerdos. Examinó los millones y millones de elementos odoríferos y los ordenó de manera sistemática, bueno con bueno, malo con malo, delicado con delicado, tosco con tosco, hedor con hedor, ambrosía con ambrosía. En el transcurso de la semana siguiente perfeccionó este orden, enriqueciendo y diferenciando más el catálogo de aromas y dando más claridad a las jerarquías, y pronto pudo dar comienzo a los primeros edificios planificados de olores, casas, paredes, escalones, torres, sótanos, habitaciones, aposentos secretos, una fortaleza interior, embellecida y perfeccionada a diario, de las más maravillosas composiciones de aromas. Estos son algunos puntos que recogen algunas cosas del nacimiento, de la infancia y de la adolescencia de Joan Baptiste Grenouille. La verdad es que este libro tiene muchos detalles, tiene muchos fragmentos que nos pueden enseñar algunas cosas, pero quise hacer este video hablando de los primeros años de este protagonista, antes de llegar a esa parte de la edad madura y empezar a hacer todo lo que después hizo, ¿no? Si les gustó este video pueden darle like o compartir, búsquenos en nuestras redes sociales. Adiós.